Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. En nuestras jornadas, estaciones recorriendo el desierto durante 40 años, saliendo de Egipto hacia la tierra de promesa en Canaán, han transcurrido 42 estaciones. Estamos llegando justamente al punto final de todo este recorrido, 42 estaciones en el campo de Moab. Bienvenidos a este tiempo especial de Israel, Casa Integral, su casa. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, 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 mis amados hermanos, que nos acompañan permanentemente y con su fidelidad aquí en esta estación, en la programación de Radio Génesis 128 a través de Israel Casa Integral, su casa en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre les brindamos una cordial bienvenida a una jornada, dígalo conmigo por favor, apasionante del estudio de nuestra Kadosh Torah. Realmente estoy muy contento, muy agradecido con el eterno amado Hashem. Gracias porque nos has permitido el tiempo, los medios, todas las jornadas que hemos vivido, momento tras momento, investigación, estudio, palabra y la compañía de ustedes, amados. Todos quienes han compartido desde la salida de Egipto hasta este día, hoy en nuestro final de las 42 estaciones, 40 años atravesando el desierto. 40 años de la casa de Israel en la que hemos visto tantas circunstancias, batallas, adversidades, contrariedades, rivalidades. Qué pueblo difícil, qué cultura. Pero indudablemente que en todo el proceso que hemos vivido durante estas 42 estaciones, Adonai nos ha entregado en cada una de ellas una enseñanza para nuestros tiempos. Así lo dijo el padre a Moshe: escribe todo lo que ocurra durante cada estación, para que nos quede como recuerdo, para que el pueblo de Israel siempre esté atento a lo que pasó, a lo que pasaron, a lo que vivieron, para que nos sirva, por supuesto, en nuestros tiempos de experiencia. Así es el camino de la vida, el camino de la vida que nos enseña a nacer, crecer, formar hogar, familia, estudio, profesión, trabajo, economía, y llegará un tiempo de la partida, pero nuestros hijos, nuestros nietos y generaciones continuarán el propósito en Adonai. Estación número 42, amados, por favor, estación 42, me parece difícil pronunciar hoy con alegría este tiempo, la estación 42, que hace que empezamos allá en el tiempo de Ramasés, a Sucot, primera salida, pero ya hoy estamos en los campos de Moab, ya estamos pisando tierra de Canaán, estamos a las puertas del Jordán, estamos viendo todo lo que ha ocurrido en los últimos días, la muerte de Miriam, la muerte de la partida, mejor, la reunión con su pueblo de Miriam, del Cohen Gadol, Aarón, y por supuesto la partida de Moshe en el Monte Nebo, como lo vimos en los programas últimos ya anteriores. Ahora nos encontramos aquí en los campos
de Moab. Y repito, esta estación 42, el número 42 en hebreo lo leemos Arba'in, Yatim, Arbabin, Tayamin. Este número 42, y vamos a ir inmediatamente a nuestro libro de estudio, en el libro de Bat Midbar, Números. Por favor, acompáñenme. Vamos a leer varios textos bíblicos, porque de paso permítanme mencionarles que esta estación 42, ya ha ocurrido la muerte de Moshe, por supuesto. Ya entra el proceso de Josué a formar parte de ese liderazgo de dar ahora la batalla, la conquista de las tierras, como se lo dijo Adonai a Moshe en el libro de Josué, capítulo 1, en el verso 5 en adelante. Y tú darás por heredad las tierras de Canaán a todas las tribus de Israel. Y es lo que va a empezar a ocurrir. Pero va a empezar a ocurrir el tiempo de las batallas, porque aunque ya transcurrieron las 42 generaciones, en los campos de Moab se ocurren muchas situaciones, muchas. Probablemente el tiempo no me da en este programa para especificar cada una de ellas. Trataré de mencionarlas, por lo menos las más básicas, pero realmente aquí van a pasar mucho tiempo en el proceso entre el Jordán y pasar definitivamente a conquistar. Cuando digo conquistar, recuerden por favor que estamos refiriéndonos a que la promesa fue entregada. Desde el padre Abraham, desde nuestro patriarca Abraham, la promesa ya sí había sido establecida. Sin embargo, la promesa que han transcurrido durante estos 40 años, ahora que ya pisan tierra en Canaán, ahora se hace necesario entrar a conquistar y entrar a poseer la tierra que Adonai les ha entregado. Hicimos ya una reflexión frente a este tema. Cuando todos y cada uno de nosotros tenemos una promesa que Adonai nos ha entregado, pues la promesa no simplemente llegará, permítanme que lo diga entre comillas, por obra y gracia, como diríamos por allí. No, la promesa debe ser activada, comillas, debe ser preparada, debe buscarse la promesa. Yo creo que ustedes recordarán muchos, y no voy a entrar al testimonio porque sé que muchos ya lo han escuchado, cuando estuvimos en la ciudad de Charlotte hace 25 años, por favor, 25 años, se nos dio una promesa, una palabra profética. Y en la palabra profética se decía: así dijo un hombre de Dios, un profeta de Dios, y la palabra pues cumplió su efecto. Cuando ustedes regresen, después de estar en la ciudad de Boston, en Massachusetts, regresando a la ciudad de Charlotte, ustedes encontrarán un sobre amarillo. Y en ese sobre amarillo encontrarán una llave. Y esa llave abrirá las puertas para su ministerio en Carolina del Norte, y el ministerio se extenderá y crecerá y será de renombre. Regresamos de Boston después de más de 20 y tantas horas de manejo, de conducir por estas autopistas, y estuvimos entrando a la ciudad de Charlotte aproximadamente a la medianoche. Cuando entramos ya en esa fatiga, la pastora Pili me dice: no señor, tenemos que buscar. Recuerda la promesa, cuando lleguen a la ciudad de Charlotte encontrarán. Debemos encontrar. Por favor, présteme mucha atención a la promesa. Debemos encontrar un sobre amarillo. Ustedes no imaginan, y no repito, no voy a contar toda la historia. Sé que muchos lo han escuchado en testimonio anterior. Pero después de dar vueltas, ir aquí, ir allá, venir, pasar, después de esa medianoche, muy cansados en la jornada, finalmente, como a la 1:30 de la mañana, encontramos en una congregación hispana un grupo de personas que estaban en vigilia, y estando allí nos detuvimos en aquel parqueadero, nos invitaron a tomar un cafecito colombiano. Era una comunidad de hecho colombiana y bueno, multicultural por supuesto. Llamaron al pastor de aquella congregación, y el pastor de aquella congregación vino, nos saludó con mucho amor, e inmediatamente reconocí quién era él, solo por escuchar su voz. Y esto tiene un mensaje espiritual. Escuché la voz de aquel pastor, y era la voz de un locutor colombiano que había de niño escuchado en varias estaciones de radio, con programas de música, con programas de diferentes tipos de música, música del llano, música clásica, música antigua, un locutor de música de radio.
y su timbre de voz lo tenía en mis oídos. Por eso la palabra dice, el que escucha mi voz, cuando escuchamos la voz de Adonai. Cuando yo escuché aquella voz de este hombre, inmediatamente le pregunté, ¿eres tú tal persona? Y me dijo, sí, como tú sabes que ese es mi nombre. Le dije, porque el timbre de tu voz es inconfundible. Y allí surgió un acercamiento maravilloso. Compartimos el tema de radio, de cómo yo le escuchaba de niño en sus programas de radio y su voz. Y entonces él me hizo la pregunta que si conocía o tenía experiencia en algunos manejos de la radio. Y le dije que sí, que había estudiado algo de radio, de locución, y tenía alguna práctica con consolas, etc. Entonces me dijo, dame un momento, mira, ustedes están buscando entrar a la estación de radio aquí en Charlotte para un programa, qué interesante. Permítanme un segundo, regreso enseguida. Entró a su oficina, regresó, y en su mano que trae un sobre amarillo. El sobre amarillo, y me lo entrega y me dice, Pastor Alfaro, en este sobre está el mapa, la dirección de cómo llegar a la estación de radio. Yo soy el director de la radio aquí en la ciudad, y a partir del día lunes, si ustedes quieren empezar a las 5 de la mañana, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, es absolutamente libre, no tiene costo, free para ustedes. Nadie quiere hacer un programa a las 5 de la mañana. Pero nosotros sí. Entonces recibimos la llave para entrar a la estación de radio, y ese siguiente lunes, muy a las 5, faltando 15 minutos para las 5 de la madrugada, allí estábamos abriendo esa puerta que nos abrió Adonai, y esa puerta que nos bendijo grandemente, y empezó nuestro programa de Universidad de la Familia. Universidad de la Familia, un programa que se convirtió en un éxito radial extraordinario para toda la comunidad hispanoparlante de la ciudad de Charlotte. Y con esto quiero significar que no solamente fue una promesa, una palabra que se nos dio, sino que tuvimos que buscar. Bueno, la pastora Pili insistió, hay que buscar, debemos buscar. Yo le decía, pero ¿cómo se te ocurre que vamos a buscar un sobre a esta hora con este cansancio? Por favor. Insistió porque la palabra profética debemos creer en ella. Y estoy hablando de esto por lo que está ocurriendo hoy aquí. Vamos a ir un momento entonces a nuestro libro. Por favor, tome su libro de Bamidbar, capítulo 33. Y vaya conmigo, por favor, a los 2 últimos versos del capítulo 33 del libro de Números, Bamidbar. Leámoslos, por favor. Acompáñenme al verso 48 y al verso 49 del libro de Números, capítulo 33. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente, acamparon al Jordán desde Bet-Jetzimot hasta Abel-Sitín, en los campos de Moab. Estos dos versos son uno realmente. El sentido geográfico es la ubicación, es la misma. Pareciera que hay dos versos cuando nos dice finalmente. De hecho, esta palabra finalmente, cuando la vemos, al decir finalmente, esta palabra realmente no está en el original hebreo como finalmente, sino que allí aparece una letra I. Es decir, que antes de mencionar finalmente dice, lo voy a repetir, vamos a decirlo de esta manera, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y acamparon desde Bet-Jesimó hasta Abel-Sitim en los campos de Moab. Muy bien. Entonces, vemos la importancia de cómo en este sitio. Vamos a mirar, si usted se ubica por favor un momento en el mapa, ya les pedí que tengan disponible el mapa de todos los recorridos que el pueblo de Israel realizó. Vamos a ver que están en el extremo norte del Mar Muerto. Es decir, aquí aparece el río Jordán en el oriente, donde está la estación o el lugar de Bet-Jesimot, al borde del Mar Muerto. Y vamos a ver al occidente del Jordán, otro extremo del norte, donde están allí las famosas cuevas de Qumran, las cuevas de Qumran que todos conocemos, donde se encontraron todos aquellos documentos. Muy bien. Ahora, vamos a mencionar algo importante aquí. Hay un lugar establecido aquí que se llama Bel-Sitín. Bel-Sitín significan las llanuras de las acacias. Las llanuras de las acacias. Y este lugar de Bel-Sitín o Sitín
Acacias, es el último lugar de peregrinación del pueblo de Israel. Es interesante porque muchos hermanos, si ustedes me están escuchando y son hermanos en Colombia o de Colombia, recordarán que tenemos en los llanos orientales, después de la ciudad de Villavicencio, 40 minutos más o menos, 30 minutos después de Villavicencio, encontraremos la bella ciudad de Acacias, las acacias, tierra preciosa, de donde tengo además recuerdos, de hecho, familia que tengo allí. Y de allí esa palabra Sitim significa acacias o acacías, podríamos ponerlo en ese de este texto. Ahora, todo lo que ocurre aquí en la estación 42 en cuanto a Sitim, acacias, a las llanuras de acacias, ocurren, y es justamente aquí donde Moshe ha terminado, ha concluido la historia o escribir todo lo que acontece en nuestra Kadosh Torah. Pero también aquí mismo, en estos campos de Moab, vamos a empezar ahora con la historia y la escritura del libro de Josué. Vamos a ver toda la historia. Usted recordará que cuando estudiamos nuestra Kadosh Torah, al estudiar Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números, y cuando entramos al libro de Devarim lo mencionamos como la segunda Torah. ¿Por qué? Porque justamente aquí, en los campos de Moab, en las llanuras de acacias, es donde absolutamente Moshe retoma y escribe y repite todo lo que ha ocurrido durante las estaciones anteriores. Muy interesante, repito. Y aquí también va a empezar el proceso de la escritura de lo que es el libro de Josué. Ahora, acompáñame por un momento, por favor, al libro de Números en el capítulo 22. Repito, como hay tantos acontecimientos que se están ocurriendo aquí en los campos de Moab, solo vamos a recordar básicamente algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Bamidbar, nos habla de Balac manda llamar a Balaam. Ya esta historia la conocemos. Balac es rey de esta región, los campos de Moab, y envía, voy a leer el primero o segundo verso, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Es decir, estamos aquí en la estación 42. Repito, estoy leyendo el verso capítulo 22 del libro de Números para recordar algunos acontecimientos que están pasando aquí en la estación 42 en los campos de Moab. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Volvamos un momento al libro de Números capítulo 33 y veamos el capítulo 33 y veamos el verso 48. Salieron de los montes de Avarim y acamparon en los campos de Moab. Volvamos al capítulo 22 del libro de Números. Partieron los hijos de Israel. ¿De dónde partieron? ¿Qué dice la palabra? Partieron de los montes de Avarim y acamparon ¿dónde? En los campos de Moab, es decir, junto al Jordán, es decir, lo que conocemos como las llanuras o Belsitim, que significa llanura de acacias. Frente a Jericó, al borde del Jordán, frente a Jericó. Observen que aquí está Jericó. Y recordemos que Jericó es una ciudad completamente amurallada, es un fortín. Ninguno de los ejércitos se atrevía a llegar a Jericó, evidentemente porque sus murallas eran tan consolidadas, tan fortificadas, que era imposible pasarlas. Entonces esa fuerza era la que tenía Jericó. Pero ya vamos a ir al libro de Josué y veremos qué ocurre cuando Adonai le indica a Josué cómo deben girar en torno a las murallas de Jericó y hacer sonar los chofar, y usted ya conoce esa historia, y luego los muros fueron derribados. Es decir, aquí empezamos a ver la grandeza, la gloria de Adonai apoyando o dirigiendo y estableciendo a Josué en su liderazgo, pero a su vez dándole al pueblo la fuerza para entrar a su conquista. Es decir, nunca antes ningún ejército, ningún pueblo de todos los que habitan en esta región habían logrado siquiera acercarse a las murallas de Jericó. Pero ahora viene el pueblo de Israel, ahora viene Josué, y Josué clama a Adonai, y Adonai le entrega una línea,
una ordenanza de guerra, y la guerra no era preparar armas, la guerra no era preparar soldados, la guerra era orar, la guerra era clamar, la guerra era proclamar el nombre de Yeshua, y la guerra era entonar el sonido del shofar. ¡Qué cosa maravillosa! Bueno, muy bien, dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Recordemos que ya se derribó al rey Sejón, ¿recuerdan esa historia? Muy bien. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí conocemos la historia, cuando fue solicitado, cuando Balac manda llamar a Balaam, ¿con el propósito de qué? Con el propósito de maldecir al pueblo de Israel. Todo lo que el profeta, comillas, el profeta Balaam hacía, entonces se cumplía. Por eso Balac ordenó traerlo a su presencia y darle dinero, etcétera. ¿Para qué? Con el único propósito de que se pudiese maldecir al pueblo de Israel. En el verso 12 del capítulo 22 hay un verso, es un verso extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque Balaam acude a esta cita, pero en el capítulo 22, verso 12, Adonai le habla a Balaam y le dice: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros. Ya recordamos esa historia. Muy bien, más adelante viene la historia del ángel y el asna de Balaam. Bueno, quiero resaltar lo que ocurre, ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, pero repito, está ocurriendo todo aquí en el tiempo de los campos de Moab. Y entramos al capítulo 23. El día siguiente Balac tomó a Balaam y le hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares. Por favor, subraye ese 7, porque ese 7 aquí en los campos de Moab tiene una gran relevancia. Encontramos que ese número 7 tiene el valor de plenitud, tiene el valor de cumplido, de completo. Lo vamos a ver en detalle. 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofreció Balac. Vamos a adelantar. Y Adonai puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuélvete a Balac y dilo así. Y volvió a él, y aquí que estaba junto al su holocausto, él y todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, en los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel, porque maldeciré yo al Dios no mal. ¿Por qué maldeciré yo al que Adonai maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Adonai no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no seré contado entre las naciones. Seguimos la historia. Ustedes recordarán, Balac, en el momento en que pretende maldecir al pueblo de Israel, Adonai le ordena y le establece que debe bendecirlo. Luego viene la profecía de Balaam en el verso 10. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí que los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría más de aquí, que Jehová te ha privado de la honra. Y Balaam le respondió: no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo. Y seguimos. Vamos al capítulo 25. Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sitín. Recuerden por favor que es Sitín, lo vamos a repetir. Sitín significa, la palabra Sitín significa acacias. Y la palabra Bel Sitín significa las llanuras de las acacias. Moraba Israel en Sitín. Estamos aquí en la estación 42. Fíjense cómo al hacer las lecturas
y entender las ubicaciones de cada estación nos enriquece y nos facilita mejor comprensión a la lectura. Anteriormente probablemente leíamos, capítulo 25, moraba Israel en Sitín. Y Sitín pues no nos dice más que un lugar, pero Sitín es una llanura, Sitín es la tierra de Moab. Sitín fue justamente el lugar donde ocurrió el tema de Balac y Balaam, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios. Aquí está algo interesante. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Este verso o este capítulo 25 tenemos que prestarle por favor mucha atención. Es más, quisiera centrarme y tal vez si lo hago me toma el tiempo completo del programa, pero por favor leámoslo de nuevo. Capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, en las llanuras de acacias. Y el pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus ídolos. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Y Adonai dijo a Moshe: toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del Seol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, recuerden que Moshe ya murió en la estación 42, aquí estamos vamos en el capítulo 25, Moshe va a morir en el capítulo 34, etc. Entonces, para que entendamos lo que estoy leyendo. Y Adonai dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos por la puerta del tabernáculo de reunión. Y la vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: Finés, hijo de Eleazar, es decir, este es nieto de Aarón, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y él tendrá, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Adonai e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Selú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Esto es extraordinario. Usted recordará qué pasó con Simeón en tiempos anteriores. Usted recordará, se lo dejo como tarea si no lo recuerda. Es decir, que aquí hay aquí hay una historia interesante. Y habló Adonai a Moshe diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado con el tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián. Recuerdan a Cosbi, hija de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Bueno, muy bien. Hasta aquí, perdónenme, hemos visto y la importancia de los campos de Moab. Aquí donde estamos. Si continuamos en la lectura, que deberíamos realmente hacerlo, viene el capítulo 26 en el cual se nos habla del censo de Moab, y acuérdense que aquí murieron 24,000. Por favor, piensen por un momento que como consecuencia de la fornicación del pueblo con las madianitas, las mujeres madianitas, pues
el furor de Adonai se enciende y aquí mueren 24,000. 24,000. Es muy importante que lo tengamos presente. Esa fornicación del pueblo. Veamos un momento, por favor, acompáñenme nuevamente ahora. Vamos al libro de Números en el capítulo 31. Y en el capítulo 31 vemos qué ocurre porque la historia nos deja como experiencia que Balaam nunca pudo maldecir al pueblo de Israel. Pero sin embargo, recordemos que Balaam hizo algo y fue aconsejar a Balac cómo distraer al pueblo de Israel. Veamos en el capítulo 31. Adonai habló a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Entonces Moshe habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Adonai en Madián. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel por 1,000 por cada tribu, 12,000 de pie de guerra. Y Moshe los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Adonai lo había ordenado a Moshe, y mataron a todo varón. Y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Ebirrequén, Sur, Hur, Reba, y 5 reyes de Madián, también a Balaán. Aquí muere Balaán, hijo de Bor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a los niños y a todas las bestias y a todos los ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moshe y al sacerdote Eleazar a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín de los despojos, el campamento en los llanos de Moab, que están junto al mar, junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moshe y el sacerdote Eleazar con todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Aquí simplemente vamos a concluir algo. Viene una repartición del botín, luego viene la historia de Rubén y Gad que se establecen definitivamente de este lado del Jordán. Usted recuerda esa historia. Luego viene el capítulo 33, las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, que es donde estamos trabajando. ¿Por qué quise hacer todo este recorrido, hermanos? Porque vamos a ver qué ocurre, y si me acompaña por un momento al libro de Apocalipsis, por favor, vayamos un momento a Apocalipsis y vamos a tomar el capítulo 2. Aquí viene en el capítulo 2 el mensaje a las 7 iglesias, 7 iglesias. Mensaje a Éfeso, mensaje a Esmirna, mensaje a Pérgamo. Y aquí en Pérgamo se ocurre algo muy importante. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el adversario. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas de sacrificios a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y esto tiene que ver con la homosexualidad. Bueno, muy bien. Espero que usted me esté captando algo, hermanos. Hicimos el recorrido por el libro de Números para hablar de Balaam, porque se entendía a Balaam como un profeta. Evidentemente Adonai habló con este hombre y le dijo: vas a ir, pero no vas a maldecir a mi pueblo. El profeta obedece. Sin embargo, aquí el libro de Apocalipsis nos revela algo extremadamente fundamental. Lo debo repetir porque esto es nuestro cierre y nos debe quedar muy claro. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia en Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
La doctrina de Balaam tiene que ver, y aquí está la respuesta, que enseña a Balac, enseña al rey de Moab, en la estación 42, enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Yo quiero predicar esto, es algo maravilloso. Usted recuerda, mis amados, que recientemente estuvimos en la parashá que tiene que ver con el día octavo, la parashá Shemini. Y en la parashá Shemini se ocurre la inauguración del templo. Terminan los 7 días de Pesach, vamos al tiempo de Shemini, día octavo, inauguración del templo. Y en la inauguración del templo, Abad y Amiud y Abad se presentan y ofrecen un fuego extraño. Hay una ofrenda extraña, hay un fuego extraño, literalmente dice la palabra. Para poderlo mencionar de manera simple, fuego extraño está ocurriendo aquí, en la iglesia en Pérgamo. ¿Qué es fuego extraño? Lo voy a repetir. Primero, que conservan, mantienen viva la doctrina de Balaam y que enseñan a los, en general, lo voy a parafrasear, al pueblo, enseñan a poner tropiezos a los hijos de Israel en cuanto a las comidas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hagámonos un pequeño paréntesis, pausa, punto aquí para recordar. En el tiempo del siglo XXI tenemos en las naciones a muchos lugares donde se practica la doctrina de Balaam. Como pastor, ¿usted de qué está hablando? ¿Pero usted por qué dice eso? Porque se enseña al pueblo que comer cerdo no es ningún problema, que embriagarse no es ningún problema, que una mentirita santa pues tampoco es ningún problema, que si usted está en adulterio o en fornicación o está en ese manejo, ¿cómo lo digo? Por favor, en ese manejo hombre, hombre, mujer, mujer, es un asunto personal, es una decisión de cada quien, la cual obviamente respetamos y no hay ningún problema. No, un momento. La doctrina de Balaam o la doctrina nicolaita no son parte del fundamento de la palabra. Pero sin embargo, repito, hay cientos de ministerios que lo enseñan, le dicen, no te preocupes, nosotros respetamos tu pensamiento, no nos interesa entrar en tu vida personal. No, momentico. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que sean bendecidos y escuchan atentamente la voz de Adonai. Yo he venido para que ustedes salgan de la oscuridad y vengan a la luz, para que terminen toda impureza y vengan a la santidad. Momento. Entonces, mis amados, ¿qué está ocurriendo aquí? Apocalipsis 2:14 nos da una respuesta extraordinaria. Balaam no maldijo a Israel, pero Balaam aconsejó a Balac y le dijo: pero si tú los invitas a los hombres para que vengan y conozcan las mujeres y hagan idolatría y practiquen idolatría, eso será castigo suficiente. Esa será la peor circunstancia que le pueda ocurrir al pueblo de Israel. Y literalmente ocurrió, y ya vimos lo que literalmente ocurrió en los textos anteriores. Vamos a ir un momento al segundo libro de Pedro. Segundo libro de Pedro, por favor acompáñeme. Segundo libro de Pedro. Y en el segundo libro de Pedro vamos a ver, segundo libro de Pedro en el capítulo 2 y vamos a tomar el verso 14. Leámoslo un poco en contexto. Capítulo 2 de Pedro, segundo libro de Pedro en el capítulo 2 dice: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introduciendo encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, lo estamos viviendo hoy.
Hoy estamos viviendo todo este mover de las raíces de nuestra fe, de las raíces hebreas, de las sendas antiguas, como usted lo quiera llamar. Hoy estamos viviendo tanta academia, tanta doctrina, tanta enseñanza, tanto protocolo y tanto, que ahora entre tantas cosas la gente ya no sabe a quién buscar, a quién seguir, a quién escuchar o quién hacer. Y nosotros aquí hacemos así, nosotros lo hacemos así, a nosotros esto no nos parece y a nosotros esto tampoco nos parece y con esto no estamos de acuerdo. Y esto, por favor, hermanos, estamos viviendo exactamente estos tiempos, encubiertamente herejías destructoras y aún llegarán incluso a negar a Adonai. Ya incluso para muchos ministerios el Shabbat no es el día séptimo, el Shabbat puede ocurrirse el martes, el miércoles, el jueves. Y por favor, no quiero entrar en detalles, espero que usted me esté entendiendo lo que estoy hablando. Y no lo estoy hablando de mí, lo estoy hablando de la palabra. Porque Adonai no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, y así condenó por la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y mayormente aquellos que se siguen en la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian al Adón. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades de sus superiores. Hoy en día tenemos todo este tema de la filología, los conceptos cabalísticos, los conceptos de reencarnación, la lectura de la mano, el tarot y cuánta cosa tenemos en el tema de Torah. Por favor, escudriñemos la palabra, busquemos el Emet. Estamos en la estación 42 y nos está hablando con absoluta claridad. Muy bien, lleguemos al punto que nos interesa. Vamos al verso 13. Recibiendo el galardón de sus injusticias, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos, ¿será que lo que más busca hoy la gente son los views? ¿Cuántas veces nos ven? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos? Por favor. Hoy mucha gente sigue a gentes en las enseñanzas porque habla bonito, porque le parece simpático, porque le parece agradable. Pero por favor, miremos el fundamento, miremos el ejad, miremos la divinidad, miremos el fundamento de la palabra, el emet. No se trata de cuánta elocuencia, no se trata de cuánta doctrina, no se trata de cuánto conocimiento, no se trata de cuánta filosofía, no se trata de cuánta historia, no se trata de cuánta arqueología, no se trata de cuánta historia hoy. Por favor, la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Si nosotros examinamos la palabra y la contrariamos y entonces decimos esto no estamos de acuerdo, realmente el diluvio nunca existió, realmente el mar Rojo nunca se abrió, realmente el Jordán tampoco nunca funcionó, realmente no, por favor. Dígalo conmigo, yo creo en esta preciosa palabra por la fe. Gracias Hashem porque nos entregaste tu Kadosh Torah. Y vamos a ir también un momento aquí en el libro de Judas. Veamos el verso, bueno, Judas tiene solo un capítulo. En el verso 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el horror de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son muchos en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, dos voces muertos y desarraigados. Bueno, muy bien. Entonces concluimos, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí ocasionó un consejo que le causó la fornicación, le ocasionó la idolatría y demás. Luego viene el primer libro a Corintios, miremos un momento por favor en el capítulo 10,
Y en el capítulo 10 habla acerca de precisamente las amonestaciones que el pueblo de Israel está cometiendo en su adulterio, en su fornicación y en su idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Y todos en Moshe fueron a Tevilá en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Mashiach, nuestro amado Yeshua. Pero de los más de ellos no se agradó a Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ustedes recordarán que para ahora que estamos entrando a Canaán, toda la generación que salió murieron. Y estamos en la estación 42 y viene todavía la idolatría y viene toda la fornicación y todavía murieron 24,000 y todavía mueren aún los que tenían que morir. Hasta aquí nos trajo el viaje. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Adonai como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas gentes tenemos que se sienten muy roé, muy moré, muy rabí y demás? Por favor, hermanos. Podemos mostrarle al mundo miles de cosas. Yo solamente necesito tener identidad y plenitud y claridad con mi amado Hashem. Es mi relación personal con Él. Por eso aquí nos dice, así que el que piensa estar muy firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Adonai, que os dejará de ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, hoy de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Mashiach. Bueno, muy bien, lea todo el texto, por favor, termínelo de leer, el capítulo 10 de 1 Corintios, porque nos habla importante cómo murieron todos ellos. Ahora, aquí mismo en el libro de Números, vamos un momento al libro de Números. Bueno, el libro de Números nos habla también del censo. Y en ese censo, leámoslo, vamos a leerlo. Libro de Números. Vamos al libro de Números, en el capítulo 26, y vamos a tomar el verso 47. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias, de Jeseel, la familia de los Jaseelitas, de Guní, la familia de los Guanitas, de Geser, la familia de los Geseritas, de Silem, las familias de los Elemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. 601,730. ¿Y por qué es importante aquí hablar de este número? Porque evidentemente ahora se hace un censo y Adonai establece, es necesario que se haga este censo para que podamos establecer con quién contamos. Vamos a hacer un censo para que determinemos quién verdaderamente está en identidad, quién verdaderamente está kadosh, quién verdaderamente está conectado con la palabra, quién verdaderamente es fiel, quién verdaderamente está en el propósito de Hashem. Entonces se hace este censo para establecer con quién contamos. Miren qué interesante, porque el pueblo unido jamás será vencido, pero si tenemos un pueblo en el que hay distractores o detractores o infieles o idólatras, etc.,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no avanzamos. Esta guerra y esta conquista la ganamos en unidad. El pueblo unido, en Ejad. Por eso me gusta escribir Israel, casa integral a las Naciones Unidas, donde tenemos todas las casas de Israel. Cada casa de Israel en cada nación, unidos en un propósito, unidos en una fidelidad, unidos en una dirección, unidos hacia donde estamos caminando. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a concluir esta parte inicial. Esta parte inicial. No he podido avanzar. Y vayamos al libro de Josué. Por favor, acompáñenme un momento al libro de Josué. Libro de Josué. Amo el libro de Josué. Amo la historia de Josué. Me identifico con la vida de Josué. Adonai me habló a mi corazón en el libro de Josué, capítulo 1. Y fue el texto con el cual Adonai postró mi corazón, dobló mis rodillas y me trajo a su Kadosh Torah, a su Kadosh palabra. Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, y veamos en el capítulo 13, básicamente vamos a ver un verso puntual, porque aquí nos da una respuesta para concluir toda esta jornada. Libro de Josué capítulo 13, vamos a ir al verso 22. Dice la palabra, atención, subraye por favor este texto. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Por favor, lo voy a leer y lo voy a hacer pausadamente y espero cambiar esta emoción del tono de mi voz, porque esta respuesta es maravillosamente importante. Leímos Pérgamo. Leímos la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo existía la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam fue el consejo que Balaam dio a Balac de cómo seducir a los hombres, poner tropiezo en ellos para que fornicaran y para que comieran alimentos y se postraran a los ídolos moabitas. Cosa que ocurrió con el pueblo de Israel y murieron 24,000 y Finés vino y atravesó a Irrim con la mujer moabita, los atravesó por el vientre. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Pero hablamos del profeta Balaam, pero aquí en Josué por primera y definitivamente vemos que aquí ya no tiene ningún título de profeta, ni mucho menos, sino que aquí dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ahora usted se preguntará, pero Adonai le habló al adivino, entonces si uno habla con un adivino, el adivino tiene conexión con Adonai. Bueno, un momento, no saquemos conclusiones tan apresuradas e inmaduras, sin carácter y sin fundamento. Adonai habló a este adivino, evidentemente, porque finalmente Adonai habla a quien tiene que hablar. Y si Adonai tiene que usar a este adivino para que bendiga a Israel, pues lo hizo. Pero no iba a permitir que este adivino viniese a usurpar una posición de líder o de profeta para maldecir al pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Entonces hasta allí no entremos a más detalles. Simplemente Adonai usa a quien tenga que usar. Y si tuvo que usar a este adivino para bendecir a Israel, pues lo hizo. Pero sin embargo este adivino en su corazón y en su maldad, ¿qué hizo? La doctrina de Balaam, poner tropiezo. Le dijo a Balaam, si tú les envías mujeres bien lindas, que seduzcan a los hombres de Israel, que ellos vengan a visitarlas, que forniquen con ellas y que comen alimentos consagrados a los ídolos, será mejor que si los matares en guerra. Con esto los vamos a destruir. Vean qué interesante. Y aquí Josué nos establece que muere Balaam, el adivino. Muy bien. Vamos nuevamente al libro de Números. Ay, Padre eterno, espero lograr minutos para terminar. Poco tiempo, pero vamos avanzando. Libro de Números, capítulo 33, vayamos al verso 50. Y habló Adonai a Moshe en los campos de Moab, estación 42, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis
todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a sus moradores de la tierra y habitaréis, ustedes habitarán en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Amén. Esto hay que conquistarlo, hermanos. Esta guerra es una guerra establecida por Hashem. Esta es una promesa que Adonai entregó. Pero eso no viene simplemente a confirmar las escrituras. Esta conquista se tiene que dar, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestra voluntad, no en nuestra capacidad. Solamente conquistaremos si estamos en la dirección de Adonai. Repito, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y ustedes habitarán en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Amén. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, y los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Muy bien. Maravilloso. Entonces ahora vemos cómo vamos ahora sí al cierre, digamos como al cierre en el tema, y vayamos al libro de Devarim. Ahora sí volvemos al punto del cierre después de la muerte de Moshe en el capítulo 32. En el capítulo 32 se ocurre algo muy hermoso, muy interesante. Por favor, véanlo conmigo. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Pero el capítulo 32, veámoslo un poquito en el contexto con el capítulo 31. Probablemente este sea nuestro cierre, aunque me quedan cosas por tratar, pero si llegamos hasta aquí está perfecto. Josué es instalado como sucesor de Moshe. Fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. Jovencito. Imagínense. Yo tengo la mitad, entonces estamos bien. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho: no pasarás el Jordán. Aquí está hablando Moshe, perdón. Adonai, tu Elohim, él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Adonai lo ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con Sejón, recuerden, y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aleluya, amén. Y llamó Moshe a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredar. Y Adonai va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moshe esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, a todos los ancianos de Israel. Y les ordenó Moshe diciendo: al fin de cada 7 años, 7, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley, esta Torá, delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y sus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman y Adonai nuestro Elohim, y cuiden de cumplir todo lo escrito en esta Kadosh Torah. Entonces dijo a Moshe, dijo Adonai a Moshe, ¿qué le dijo? Le dijo: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará contra los ídolos, tras los ídolos ajenos de la tierra donde para estar en medio de ella, y me dejará e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Ahora pues, escribe este cántico. Aquí vamos a cerrar. Verso 19. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra
que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a ídolos ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moshe escribió este cántico aquel día y enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué hijo de Nun, y le dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Verso 24. Y acabó Moshe de escribir las palabras de este libro hasta concluir. Adonai dio órdenes a Moshe y a los levitas que llevan el arca del pacto a Adonai: tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai de vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Adonai, cuento más después de que yo ya no esté. Congregad a todo mi pueblo, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y les hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Este es un final impresionante, hermanos. Y entonces viene el verso 30. Entonces habló Moshe a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Adonai de verdad y sin ninguna iniquidad en él, justo y recto, generación torcida, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Adonai? Pueblo loco e ignorante, ¿no Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Preguntad a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Por favor, termine la lectura del capítulo 32, el cántico de Moisés. Qué precioso texto. ¿Por qué? Porque Adonai le pidió que cantara este cántico y lo dejara como testimonio, porque sabía que este pueblo de Israel, después de todo lo que han pasado durante 40 años y estas 42 estaciones, todavía el pueblo de Israel ahora viene a pasar a la fornicación, al adulterio, a la idolatría, a todo lo que vino después. Permítame solo concluir, ya me pasé del tiempo, voy a tomarme un minuto. ¿Qué vamos a hacer? El número 42 está compuesto por dos palabras, dos letras en el hebreo. La letra Mem vale 40 y el número 2 que es la Bet. La letra Mem 40 representa prueba y el número 2 Berajá. Para concluirlo podríamos decirlo de una manera muy sencilla. Durante 40 años de prueba, ahora viene la bendición. Pero cuando tú recibes la bendición, ahora tú tienes el discernimiento de ser lo que debes ser. ¿Tienes verdadera identidad, compromiso y responsabilidad con Adonai? ¿O decides frente al mal hacer lo malo? ¿O decides salir de la oscuridad y pasar a la luz? ¿Saben? Concluyo con esta frase. Hoy es un día de oro para mí. Algunos se preguntarán, ¿por qué hoy es un día de oro? Se los dejo como tarea. ¿Por qué hoy es un día de oro para mí? Un día muy importante. Pero más que un día de oro para mí,
Es oro, entre otras cosas, porque he logrado cumplir con ustedes en estas 42 estaciones. Gracias, Hashem, por este privilegio. Pero me queda una conclusión difícil en mi corazón. Hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado después de esta historia maravillosa que la Biblia nos narra en el libro de Números, capítulo 33? Pero si nos miramos con una verdadera auditoría espiritual, nos daremos cuenta que nuestras culturas, de donde quiera que seamos según cada país, tenemos arraigadas tantas raíces de ego, de vanidad, de pleito, de contienda, de mentira, de engaño, de burla, de todo cuanto usted quiera pensar. Incredulidad, idolatría, paganismo y todo lo demás. Y estamos en Torah, y estudiamos la palabra, y amamos la palabra, y venimos a Shabbat. Pero tal como el pueblo de Israel, pasaron a fornicación, pasaron a idolatría, se postraron ante los ídolos. Y yo me pregunto, verdaderamente en las estaciones de nuestra vida, cuando hemos visto la mano de Adonai a nuestro favor en tantas ocasiones, verdaderamente hemos hecho un tikkun, verdaderamente tenemos una teshuvah, verdaderamente hemos regresado por el camino de la fe. Aquí nos menciona en muchas ocasiones el número 6 y el número 7. El número 6 que representa al hombre, el número 7 que representa lo completo, lo terminado. El hombre, la creación, los 7 días, la menorá, las trompetas, las semanas, el Shabbat, el Pesá, las 7 iglesias, los 7 días del pueblo de Israel alrededor de Jericó. Los 7 días, recuerden el momento en que Naamán en medio de su lepra se sumerge 7 veces. Perdonar 70 veces 7. Los colores del arco iris 7. Las calidades. Las 7 cualidades de Mashiach. Los 7 yo soy de Adonai. Los 7 espíritus, los 7 sellos. Las 7 copas de la gran tribulación. Este número 7, 6 por 7, 42. 42. Ese número maravilloso que nos habla de prueba y nos habla de la bendición. En medio de toda prueba por la cual algún día en la estación donde quiera que estemos pasemos, recordemos, como dice un refrán popular, después de la lluvia o después de la tormenta viene la calma. Digámoslo cada uno de nosotros. Después de la prueba viene la bendición. Pero esa bendición es para gratificar al Eterno. Gracias, Hashem, porque en medio de la prueba tú has estado con nosotros. Mis amados, muchísimas gracias. Toda Rabá, que nuestro amado Adonai les continúe bendiciendo grandemente. Y recordemos, de manera personal e individual, verdaderamente mi corazón está contrito y humillado, en arrepentimiento. ¿Verdaderamente soy una nueva criatura delante de Hashem? ¿O estamos siguiendo a este pueblo de Israel a lo largo de la historia, que todavía apenas están pasando el Jordán y ya entraron en fornicación? Y Moshe muere, y antes de su partida sabe todo lo que el pueblo de Israel va a pasar y va a sufrir. Así es que tenemos que aprender de toda esta maravillosa enseñanza algo propio y adecuado para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra Keilah, para el poder de la Kadosh Torah en nuestras vidas. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido, amados, y para todos los que nos acompañaron durante estas 42 jornadas, muchísimas gracias. Espero que haya sido de verdadera bendición, como lo ha sido para mi vida. Espero que de igual manera para ustedes. Por favor, envíenme sus testimonios, déjenme saber lo que han significado estas 42 estaciones en su vida. Shalom desde Israel, Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, su casa. Shalom, shalom, shalom. Hasta una nueva jornada, porque continuaremos en el estudio de nuestra Kadosh Torah. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.